Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos y todas estén muy bien. Bueno, un poco para redondear lo que hablamos ayer con los que pudieron estar en la clase presencial, es cómo seguimos de acá a el día del final, que no sabemos cuándo va a ser. Y en resumidas cuentas, igual le pueden preguntar a sus compañeros, pero básicamente el TP1, obviamente como dijimos, la idea es que lo vayan presentando, el tiempo límite sería el final de la cursada y el TP2 va a ser se va a presentar el día del final. En la última clase, allá por el 17 de noviembre, creo que está en el, ¿cómo es? En el cronograma. Ahí sí les voy a pedir que puedan estar, no solo para hacer un cierre general, sino también para repartir los temas, porque van a ser en grupos de a dos, ¿sí? Para agilizar un poco, siempre y cuando, como aclaré ayer, se comprometan a no juntarse de manera presencial y sí de manera virtual, ¿sí? Porque obviamente estamos en aislamiento, pero bueno, va a ser de a dos. Sé que se van a poner contentos por ese lado. Bueno, por otro, cambiando la página, lo que tiene que ver con la clase de esta semana o de estos 15 días, en realidad como diagramamos un poco también de acá al final, al final de la cursada, ahora vienen tres clases, sí, tres clases exactamente que son exclusivamente de historia argentina. Después veremos un poco lo que es terrorismo de Estado, conceptualmente y algunos casos particulares, y después volveremos fundamentalmente a la Argentina también. Lo que tiene que ver con lo que va del 16 al 30 y después del 30 a la llegada del peronismo, básicamente es aclarar que durante los gobiernos conservadores en 1912 se establece la ley Sáenz Peña, que da lugar al voto secreto obligatorio. Lo de universal hoy es discutible porque las mujeres no podían votar. No es que no se planteó, los socialistas y los radicales lo plantearon. Alicia Moró de Justo fue una de las que enarboló esa bandera, pero finalmente los conservadores sacaron la ley que fue aprobada igual, donde solamente podían votar los hombres mayores de edad. Tampoco podían votar los inmigrantes, así estén nacionalizados o no. Eso dio lugar en 1916 al triunfo de un partido popular que justamente va a ser la Unión Cívica Radical, que había fundado Alem allá por mediados de 1890 y que va a ser electo presidente don Hipólito Yrigoyen. Los radicales van a gobernar desde 1916, que asumen la presidencia, hasta 1930. Después voy a poner unos materiales justamente para ver las características y profundizar un poco en las características que tienen que ver justamente con el gobierno radical. Digamos que va a ser, primero va a gobernar Yrigoyen 6 años, después Alvear 6 años y después vuelve a ser electo Yrigoyen. No había reelección directa, sí había posibilidad de reelegir después de pasado un mandato. O sea que si se ponen a hacer cuentas y a recorrer un poco la historia, se van a dar cuenta que Marcelo Torcuato de Alvear, radical, pero obviamente con ese apellido, no era muy popular que digamos, sino que era la parte más conservadora de los radicales, fue el último presidente radical en terminar una presidencia, ¿sí? En entregar el mandato en tiempo y forma. De ahí en adelante ningún radical pudo entregar el mandato en tiempo y forma. No lo pudo hacer Yrigoyen en su segundo mandato, fue derrocado. No lo pudo hacer Frondizi, fue derrocado. No lo pudo hacer Ilia, fue derrocado. No lo pudo hacer Alfonsín, entregó el mandato antes, lo de derrocado lo podemos dejar entre comillas, pero tuvo que entregar el mandato antes. Y el último, no hace falta ni mencionarlo, en 2001 de la Rúa, obviamente imposible que termine su mandato. De ahí, por eso el último presidente radical que pudo terminar su mandato era un conservador, valga la redundancia, ¿no? Así que bueno, se dieron cosas importantes durante el gobierno radical, sí, la reforma universitaria, algunas
cuestiones que tenían que ver con los derechos laborales. La creación de YPF es muy importante, fundamental para la historia argentina. También hubo represiones muy importantes, como la Semana Trágica en 1919 y como la represión en la Patagonia, ¿sí? La Patagonia Trágica, o más conocido como la Patagonia Rebelde. Lo que sí marca es la llegada de los radicales al poder, es la primera vez que un partido popular accede de manera directa. ¿Sí? Digamos que es la primera vez que en general se elige un presidente sin que haya fraude. Y esa es una particularidad. Algunos historiadores y politólogos dicen que este es el comienzo de la democracia y de lo que es la república. Porque anterior a eso, como siempre gobernaron los conservadores, como vimos anteriormente, aunque Sarmiento no era conservador, siempre hubo fraude, ¿sí? Así que eso es una particularidad muy importante. Como les dije, después les voy a mandar algunos documentales así que profundicen un poco más lo que tiene que ver con los radicales en el poder, y ver estas cuestiones también que tienen que ver con los trabajadores y con la represión a los trabajadores. En 1930 se va a producir el primer golpe de Estado, ¿sí? Comienza, la parte más negra de la historia argentina. Se da el primer golpe de Estado en septiembre de 1930. No nos olvidemos que en 1929 fue la crisis económica internacional, recordarán que la vimos el año pasado, y que también el primer gobierno de Irigoyen se vio, vale la pena mencionar, en el marco de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, ¿sí? Cosas que van a tener mucha injerencia, obviamente, en la historia de la Argentina y del mundo. Entonces, quizás el tema económico es importante, pero digamos que el derrocamiento de Irigoyen no es pura y exclusivamente la cuestión económica, sino que hay una interna dentro del radicalismo, entre los que son personalistas y antipersonalistas, o irigoyenistas y anti-irigoyenistas, ¿sí? Una línea más cercana a Irigoyen y una línea más cercana a Alvear, ¿sí? Muy ligada a esa línea al ejército y obviamente a los conservadores, porque ahí venía Alvear, como lo mencionamos. Y entonces en 1930 se va a producir el primer golpe de Estado de la historia argentina. Esa época, que va desde 1930 hasta 1943, se la va a conocer como la década infame. En 1943 se va a producir otro golpe de Estado, el segundo, llevado adelante por el Grupo de Oficiales Unidos, quien uno de sus integrantes va a ser Juan Domingo Perón, que va a ser nombrado en la Secretaría de Trabajo y que después va a terminar siendo electo presidente en 1946, después de lo que fue el 17 de octubre del 45, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Por qué se denomina década infame a esta etapa? Porque es la vuelta de los conservadores. Toman el poder los militares, convocan elecciones, los radicales no se presentan, los socialistas tampoco, vuelve el fraude, y quien triunfa en esa elección es la fórmula Justo-Roca. Justo había sido, junto con Uriburu, quien hace el golpe de Estado. Y Roca es el hijo de Julio Argentino Roca, quien había sido el que llevó adelante el exterminio en la llamada conquista del desierto, y que después fuera 2 veces presidente. ¿Qué hay para remarcar? La vuelta del fraude, la vuelta de los conservadores, la represión, aumenta muchísimo la represión a los trabajadores, la persecución política, hay muchos asesinatos llevados adelante por lo que se llama la Liga Patriótica, y hay un hecho que es fundamental en materia económica, digamos dos, mejor dicho. Uno es lo que se produce a partir de la crisis económica, que se llama la sustitución de importaciones, ¿sí? No es que Argentina decide entrar en un proceso de industrialización, sino que el contexto lo obliga. Eso por un lado. Y por el otro, se firma el tratado o el pacto Roca-Runciman. ¿Con quién? Con Inglaterra. ¿Por qué? Porque Argentina siempre comercializó con Inglaterra y priorizó justamente esa relación. De hecho, hay un dato en lo que es la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.
Argentina va a ser de mediador, pero claro, de mediador diciendo que la resolución del conflicto se tiene que llevar a las Naciones Unidas, ¿sí? En realidad todavía no era la ONU, pero era la Sociedad de Naciones. ¿Qué es lo que sucede? Que llevarla allá implicaba que Inglaterra tenga más peso, y ese fue el rol de la Argentina, favorecer a Inglaterra en la resolución del conflicto. Esa es la ligación. Y el Pacto Roca-Runzi mantenía tres ejes muy importantes para mencionar. El primero tenía que ver con el transporte, como la gente no tenía plata para viajar y no tomaba los tranvías o los trenes ingleses, lo que sucedió es que le dieron la concesión a los ingleses, a las empresas inglesas, de los tranvías y del subte por casi 50 años. Eso no se va a cumplir porque después, durante el gobierno peronista, eso se va a nacionalizar. Por otro lado, ahí es donde surge el colectivo, ¿sí? Pues la gente empieza a organizarse en camiones como para ir a trabajar. Por otro lado, tiene que ver con la carne, ¿sí? Inglaterra deja de comprarle la cantidad de carne que le compraba a la Argentina, porque le va a comprar a quienes eran sus ex colonias, sobre todo en la zona de Oceanía, y cuando le compra a la Argentina, le va a comprar principalmente a los frigoríficos de capitales ingleses, ¿sí? Ese es el tratado que se firmó. Y el último punto, quizás ya es la entrega directa, no es novedoso para lo que vivimos hoy en día, es que Inglaterra va a ser parte del control del Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Básicamente es eso. O sea, Inglaterra controlaba el ingreso y el egreso de los capitales en la Argentina para asegurarse cobrar todo lo que se le debía. No se asombren cuando acá se pone una oficina del Fondo Monetario Internacional o se negocia con capitales extranjeros. Ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y en esta época se le entrega justamente el control del Banco Central a los ingleses. Supuestamente era mixto, pero bueno. Así que bueno, por estos motivos, ¿sí? Y algunos más que van a aparecer en los videitos que también voy a mandar, es que a esta época se la denomina como la década infame. Entonces, esto es lo que cierra un poco la clase de hoy. Esto se va a terminar con el golpe de Estado en 1943, ¿sí? Ya digamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, donde Argentina se declaraba neutral, porque en realidad estaba a favor del fascismo, más del fascismo que del nazismo. En Argentina, sectores del ejército, inclusive el propio Perón, van a ser muy admiradores de Mussolini más que de Hitler. Entonces, por eso Argentina se maneja como neutral. Aparte, habían aumentado las inversiones alemanas en nuestro país. En el avance de Alemania, que lo que vimos el año pasado, cuando Alemania empieza a ser esa potencia industrial justamente con Hitler como primer ministro. Y como les decía, entonces en el 43 se va a producir el segundo golpe de Estado, llevado adelante por el Grupo de Oficiales Unidos, que va a ser, digamos, breve, van a ser 3 años, hasta que en 1946 Juan Domingo Perón gana las elecciones y asume como presidente, ¿sí? Después de lo que fue el 17 de octubre del 45, cuando a Perón los militares deciden ponerlo preso, porque estaba beneficiando en parte a los trabajadores. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que bueno, espero que estén bien, cuídense mucho y nos vamos escribiendo. Cualquier duda que tienen me consultan y nos vemos dentro de 15 días, ¿no? Sí, dentro de 15 días, a fin de septiembre, con la clase sobre el peronismo y el golpe de Estado del 55, ¿sí? Lo que se llamó la Revolución Libertadora, algunos van a decir la Revolución Restauradora, y lo cierto es que va a ser el tercer golpe militar o cívico-militar de la historia argentina. Yo siempre digo cívico-militar, algunos dicen, pero no hay que aclararlo. Sí, hay que aclararlo porque muchas veces la complicidad civil se deja de lado
y tienen mucho que ver esos sectores para que haya un golpe, de Estado. ¿Sí? Así que bueno, nos veremos dentro de 15 días, cuídense mucho y cualquier duda me consultan.